mucho placer este momento del programa. Todas las entrevistas acá me entusiasman muchísimo y me encanta hacerlo, pero en particular en este caso me permito también desarrollar una introducción desde la admiración. Ya les presento porque están aquí en cámaras para que ustedes sepan quiénes están acompañándome en este momento. Josefina Correa es licenciada en Biología por la Universidad de la República, hizo una maestría en Bionegocios en Georgetown University, en la Universidad en Washington, y luego de trabajar durante años en una aceleradora de empresas en Los Ángeles, vuelve a Uruguay y actualmente es cofundadora y CEO de Ceptiva Therapeutics. Josefina, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por recibirnos hoy. Muchas gracias. Y a mi derecha, Emiliano Trías, es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de la República, profundización en neurociencias, investigador adjunto del Instituto Pasteur, con especial foco en la neuroinflamación y el envejecimiento. Actualmente es cofundador y director científico de Ceptiva Therapeutics. ¿Cómo te va, Emiliano? Encantado, Daniel, nuevamente estar contigo charlando un rato. Muchas gracias. Decía la admiración, porque acá tenemos gente joven, pero muy entusiasta, muy profesional, que se ha tomado muy en serio lo que representa la ciencia, que creo que todos la reivindicamos muchísimo con esto de la pandemia. Siempre tenemos que caer en el mismo tema de lo que nos dejó la pandemia. Lo muy negativo fue un impacto durísimo para todos, pero nos dejó muchas cosas muy buenas. La reivindicación de la ciencia ejercida, por ejemplo, por gente joven. Así que como ciudadano les agradezco el esfuerzo que también ustedes realizaron en esa circunstancia. Pero vamos a hablar de, ¿puedo decir, José, la historia de un sueño hecho realidad? Sí, sin duda. Hacer biotecnología de la manera que lo estamos haciendo desde Uruguay para el mundo es un sueño hecho realidad. Sí, debo decir que con Emiliano el otro día hablábamos de lo que fue tu decisión tan valiente, estar en un megamercado, desde todo punto de vista, como Estados Unidos, y tomar la decisión de venir a Uruguay. Brevemente, ¿cómo fue ese proceso, esa decisión? Bien, después de estar como varios años en Estados Unidos trabajando en lo que tú decías, acelerando emprendimientos de base biotecnológica, aportando y viendo cómo esos científicos pueden llevar sus tecnologías al mercado y viendo todo lo que era necesario, decidí en el medio de la pandemia, también un poco por razones personales, pero también siempre, de hecho los años que vivía allá, mi foco, además del trabajo que tenía allá, era aportar desde Estados Unidos para Uruguay. Claro. ¿Cómo hacer para todo lo que yo aprendí y desarrollaba en Estados Unidos, volcarlo a Uruguay y poder fortalecer? Claro, claro. Haciendo honor a la canción que todos sabemos, ¿no? No te olvides del pago si te vas para la ciudad, ¿eh? Y esto era bastante parecido. Hubo mucho de valentía, mucho de compromiso también de tu parte, por eso es muy grato lo que decidiste al final. Y Emiliano, tenemos mucho, ¿no?, de ese sueño hecho realidad ahora con Ceptiva Therapeutics. Sí, exacto. Ceptiva, yo hablaba contigo el otro día y te comentaba que es una empresa hoy pequeña, una startup, pero que atrás tiene más de una década de investigación básica. Y siempre que uno hace ciencia, siempre piensa en tratar de resolver un problema de la sociedad, ¿no? Porque para eso básicamente es que hacemos ciencia, ¿no? Claro. Y un día con una persona que vos conocés muy bien, que es Luis Barbeito, que fue mi mentor, mi orientador en mi formación académica, dijimos, tenemos un desarrollo en las manos que tenemos que de alguna forma tratar de volcarlo a la sociedad. En este caso, bueno, era a un mercado veterinario de las mascotas, pero dijimos, tenemos que buscar la forma de que esto llegue o intentar de que llegue. Y ahí fue que contactamos a Josefina, que ya la conocíamos de hacía varios años y conocíamos de su trayectoria en esto de llevar el conocimiento a la sociedad, a la industria, y tal cual le dijimos, mirá, tenemos este desarrollo, hace años que trabajamos en esto, nos falta hoy el expertise, nos falta el conocimiento de cómo hacerlo. Y sinceramente ahí José dijo, me encanta, yo me calzo no la túnica porque no estaba al lado del laboratorio, pero sí una túnica simbólica y ella dejó su trabajo anterior para dedicarse a esto full time. Y bueno, ya ha logrado poner a Ceptiva hoy, la empresa, dialogando con algunas de las principales empresas del mundo del rubro. Sí, sí. De eso vamos a hablar más adelante porque efectivamente es una empresa biotecnológica uruguaya con la celeste puesta y sin embargo tiene una vocación de empresa global, con una visión global. Josefina, ¿y de qué estamos hablando?
porque en realidad lo que necesitamos aquí es darnos cuenta cada vez más de que es un país que permitió este tipo de desarrollo, ¿no? O sea, tal vez haya otros que en términos de tiempo estén mucho más desarrollados, pero el hecho de estar en Uruguay tiene sus enormes ventajas hoy por hoy. Sin duda, y la tecnología fue, bueno, recién comentaba Emiliano, desarrollada en un laboratorio acá en Uruguay durante muchísimos años. El poder sacar esas tecnologías de lo que es la academia y volcarla a la sociedad tiene un impacto brutal. Claro. En Uruguay tenemos científicos de primerísima calidad. Sin dudas. Y una de las principales ventajas, tenemos dos ventajas. Una es lo que te decía, tenemos científicos de muy buena calidad que nada tienen que envidiarle a científicos de universidades de primer nivel a nivel mundial. Y la segunda gran ventaja que tenemos acá es que podemos hacer ciencia a costos de Uruguay, pero exportándola al mercado global. Totalmente. Y ahí hay una ventaja competitiva que no hay con qué darle. Claro. Que decíamos el otro día, Emiliano, hay naciones que han avanzado muchísimo y que nos marcan un poco el camino, ¿no? El caso de Israel, por ejemplo, sin dudas, debe ser un modelo a ser tenido en cuenta. Abro un paréntesis porque mencionaste a Luis Barbeito y tiene mucho de ese... Caemos en la metáfora futbolera, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es el técnico con extraordinarios conocimientos teóricos, técnicos, pero es muy motivador. Es el que está en la línea diciendo, vamos que podemos con esto, ¿no? Sí, Luis, y siempre ha promulgado, como él es uno de los científicos de nivel internacional que tenemos por suerte en Uruguay. Él decidió, si bien hizo una estadía en Francia unos años, en la década del 80-90, sí. Él decidió radicarse acá y formar científicos acá y formar instituciones acá, ¿no? Como el Pasteur, como el Clemente Estable, como la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias. Pero él siempre promulgó eso de pensar de forma disruptiva. ¿Por qué? Porque estando en Uruguay, uno es muy difícil que pueda salir a competir mano a mano con las grandes potencias, ¿no? Porque a veces nos falta la tecnología o nos faltan los medios económicos. Entonces, siempre él me dijo... Vos tenés que pensar de forma disruptiva, tenés que pensar como 10 pasos más para adelante para poder acercarte un poquito, ¿no?, a la frontera del conocimiento, haciendo el caminito paso a paso, que ojo, es igual de válido y tenemos colegas brillantes que lo recorren muy bien. Nosotros en nuestro laboratorio siempre intentamos como saltearnos algunos pasos para poder ser un poquito más competitivos y en nuestro rubro, que era muy competitivo como la neurociencia, tratar de pensar un poquito de forma distinta y Luis, la verdad que es una persona extremadamente creativa, ¿no? Es un amigo hoy con el que hemos imagínate, horas y horas, sí. Me encanta, de charlas, me encanta de pensar de forma disruptiva, 99% de lo cual nunca llega a ver la luz. Bueno, claro, pero bueno, ahí está el otro tema, ¿no? Está el tema, ¿no? Esa es la ciencia. La ciencia básica, aquella de la curiosidad por la curiosidad. Por la curiosidad, totalmente. Y el impacto, Josefina, de la biotecnología en la economía es posible. O sea, podemos entender que aquí hay un caudal de oportunidades enorme también, en ese sentido. Sin duda, y creo que lo primero que tenemos que empezar a pensar en Uruguay, sobre todo como sociedad, es la biotecnología como parte del sector productivo, como una vertical más que puede dar ingresos al país, que puede aumentar las capacidades y que puede dar trabajo. Claro. Y no solamente como algo que está como afuera y bueno, quién sabe qué hacen estos científicos. Sí, esto tiene que ver con ciencias de la vida también, total, ¿no? En definitiva, que es por donde va el mundo en muchos sentidos. Bueno, y acá hay un hecho bien concreto y tiene que ver con esta experiencia que ustedes están desarrollando, y es cuando se advierte, por ejemplo, el dolor en las personas, pero sobre todo también en este caso en los animales, había mucho por hacer allí y van creando una vacuna que necesita todavía algunos procesos, Emiliano. Sí, el dolor es una condición, ¿no? Bien entendida, sobre todo en los humanos, donde se conocen hoy en día los mecanismos que llevan al dolor. De hecho, uno de los últimos premios Nobel de Medicina fue premio Nobel porque descubrió algunos receptores, algunos compuestos involucrados en el dolor. Pero es una condición que tiene un complejo tratamiento. Bueno, obviamente los antiinflamatorios y los analgésicos que consumimos todos permanentemente cuando tenemos algún tipo de dolor agudo, pero después tenemos lo que es el dolor crónico, ¿no? Esas personas que viven diariamente tratando de manejar el dolor. Eso es muy difícil de tratar. De hecho, en Estados Unidos, quizá la gente haya visto alguna de las series nuevas, el problema que tiene con los opioides, ¿no? Con los opiáceos.
porque lo que buscan es manejar el dolor, pero bueno, lleva a consumos problemáticos y una gran... y la industria detrás no ayuda, no contribuye a veces al manejo adecuado de ese tipo de fármacos. Entonces, el manejo del dolor es un problema. Nosotros conocíamos los mecanismos moleculares que llevaban a un desarrollo de un dolor crónico. Y se nos ocurrió una forma de tratarlo. Y fue con una vacuna. Como hay vacunas para un virus, para una proteína de un virus, como fue la del COVID, ¿sí? Que llevó rápidamente al desarrollo de una vacuna que nos protegía contra ese patógeno, dijimos, en el caso del dolor, también hay proteínas o moléculas o sustancias involucradas contra las cuales también podemos desarrollar vacunas. Y fue lo que hicimos. Seleccionamos algunos de esos compuestos que subyacen al dolor crónico e intentamos tratarlos con una vacuna y empezamos por el mercado veterinario porque lo considerábamos un lugar, un mercado más accesible, más rápido de llegar y donde también el riesgo iba a ser menor, ¿no? Claro. Porque el mercado humano tiene otra logística, otra lógica. ¿Y en qué fase están en ese sentido, Emiliano? Bueno, nosotros, después de varios años de investigación básica, y realizamos una pequeña prueba de concepto en animales que vivían, en perros sobre todo, que vivían con dolor crónico, y donde nos fue muy bien, donde demostramos que el producto que habíamos desarrollado en el Pasteur y en Ceptiva era efectivo en el tratamiento del dolor, y hoy estamos en vías de desarrollar, junto con la Facultad de Veterinaria y Ceptiva, un nuevo ensayo clínico, esta vez controlado, haciendo un reclutamiento muy importante de perros que viven con dolor crónico articular, ¿sí? En las articulaciones, para demostrar que este primer producto que desarrollamos es seguro, es bien tolerado, ¿sí? Y es efectivo, claro, en el manejo del dolor. Lo que te van a preguntar es, ¿la fase siguiente tiene que ver con humanos? Bueno, es la pregunta que nos han hecho, imagínate, ¿no? Socios, inversores, ¿no? Empresas. La tecnología que desarrollamos es universal. Yo te tengo que decir que sí, que potencialmente puede funcionar en humanos. Pero ese va a ser seguramente un camino posterior, claro, a que este producto... Si logramos demostrar que en perros es efectivo y es muy seguro, el salto a humanos parece tener lógica. Josefina, ya en el cierre, decíamos hoy que hay algunos ejemplos en el mundo y uno a veces tiene como una especie de, si se quiere hasta complejo, y es triste decirlo, de la escala, ¿no? De nuestra dimensión país, en fin. Y este tipo de emprendimientos lo que necesita es mucho dinero. ¿Hay alguna necesidad que tengamos en la estructura institucional, legal, en fin, que nos permita avanzar, que nos permita desarrollarnos aún más en esta nueva economía que viene de la mano de la biotecnología? ¿Hay algunos deberes por hacer? Hay deberes para hacer a nivel país. Hoy justamente, antes de comenzar la entrevista, hablábamos entre nosotros un poco de la necesidad que existe de crear un ecosistema que apoye todo lo que es emprendimientos en bio. Si bien hay, como decía anteriormente, muchos científicos de primer nivel que tienen ciencia para volcar a la sociedad, existen todavía muchas flaquezas en lo que es un ecosistema que apoye. Claro. ¿Las empresas no están siendo más sensibles a eso? ¿O los emprendedores, los grandes empresarios? Sí. Están siendo más sensibles y hay mucho avanzado en lo que, por ejemplo, hace 10 años hablábamos, no íbamos a tener esta entrevista, seguramente. Exacto. Hay mucho y creo que la pandemia también puso a la ciencia en el ojo de todos. Y en el lugar que merece. En el lugar que merece, digo yo también. Sí. Pero hace falta un ecosistema que contemple todas las aristas que llevan poner un producto de este tipo en el mercado, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista... legal corporativo, legal de propiedad intelectual, claro, desde el punto de vista de financiamiento, que todavía no existen en Uruguay fondos especializados en biotecnología, existen muy pocos en Latinoamérica, nos tenemos que ir siempre a lo que es Estados Unidos y Europa para lograr financiamiento del tipo de financiamiento que requieren estos emprendimientos, que son mucho claro, capital inicial para después tener un buen rendimiento a largo plazo. Sí, y sobre todo, claro, me imagino que a veces cuando todo está muy desarrollado te quieren seducir tal vez, ¿no? Con una especie de inversión fuerte, sí, y decís, me estoy quedando sin la posibilidad de crecer mucho más, ¿no? Por las mías, como se dice. Bueno, lo cierto es que acá hay mucho por desarrollarse, les quiero felicitar. Muy puntualmente, hay una campaña para que aquellas personas que tengan a sus mascotas en condiciones del padecimiento del dolor puedan acercarse a este ensayo. Sí, claro.
En la Facultad de Veterinaria, el equipo liderado por la doctora Nadia Crosignani Sí. ya comenzaron a reclutar perros que viven con dolor y se pueden contactar al mail que es ensayodolor@gmail.com. Hay un celular también que lo pueden ver en las redes sociales de la empresa, en la José, en la mía. Vos lo has compartido, Daniel, en tus redes sociales también. Hay un celular y ahí la gente se contacta, que sospeche que su perro tiene dolor articular, se contacta con el equipo de la facultad y van a ser muy bien recibidos y Genial. muy bien atendidos. Así que, por favor, pueden contribuir con el desarrollo de Que es una estas fase vacunas. clave, además. Es fundamental, Sin es duda. fundamental. Bien, Emiliano Trías, Josefina Correa, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti. A ti, Daniel. Seguimos adelante luego de la pausa.